Situación preocupante en relación al avance de las variantes del coronavirus. En una reciente publicación se habría pasado de la mitología griega a las leyendas nórdicas. La variante Kraken sería la denominación que se le daría hoy en día a la variante XBB 1.5, que estaría originando casos extremos en Estados Unidos. ¿Por qué los científicos llamarían Kraken a la variante XBB 1.5? Y sobre todo, ¿cuáles serían las características de esta nueva variante? En una reciente publicación de este 4 de enero de 2023, un grupo de científicos daría explicación sobre ello. En este video hablaremos sobre esta investigación y, lo más importante, daremos recomendaciones que debemos considerar. El día de hoy hablaremos sobre la variante Kraken del coronavirus. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que casi a 3 años de cumplir la pandemia COVID-19, en donde el último 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud habría declarado a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus como una pandemia, el virus, el SARS-CoV-2, no ha dejado de mutar. Es muy importante que hasta el momento hemos conocido 5 variantes de preocupación, una categoría que habría dado la Organización Mundial de la Salud para hacer referencia a las variantes que han tenido un impacto importante no solo en infecciones, sino en mortalidad con respecto a COVID-19. La última, originada en Sudáfrica, Omicron, ha sido la variante que ha dominado el 2022. Una característica que ha tenido Omicron a lo largo del 2022 es sobre todo la capacidad de ir generando variantes. Variantes que en un inicio fueron las subvariantes conocidas como BA1, BA2, BA3, BA4 y BA5. Posteriormente, cada subvariante originó un nuevo linaje, teniendo así algunas variantes importantes a conocer. Ramas de BA2, por ejemplo, un virus recombinante como XBB, ramas de BA5, como ha sido BQ.1.1, conocida como perro del infierno. Ante ello, el virus ha seguido mutando y para este 2023 tendríamos a las subvariantes de las subvariantes, en donde algunos virus específicos, como en China, BF.7, o hoy en día, como lo que es en Estados Unidos, XBB 1.5, serían ramas de las subramas de Omicron. En una reciente publicación de este 4 de enero 2023, se haría referencia sobre todo a la variante XBB 1.5. Según la publicación se mencionaría por qué se llama Kraken a la nueva variante COVID-19 que no viene de China. Ryan Gregory, un profesor en evolución biológica, habría dado nombre a las variantes tomando en cuenta personajes de la mitología griega. Hoy en día habría decidido darle un nombre diferente a la variante que avanza en Estados Unidos. Como ya ocurrió hace 3 años durante el inicio de la pandemia 2020, los ojos de todo el mundo vuelven a mirar a China. Después de cerca de 1000 días de encierro, las autoridades del gigante asiático habrían levantado las restricciones tras las protestas ciudadanas. La explosión de casos que el país vive es algo que no tiene precedente alguno. La variante Omicron, la que habría dominado la pandemia durante los últimos meses, hoy en día estaría afectando a China a través de una subvariante conocida como BF.7, la cual habría sido conocida como Minotauro. Sin embargo, en Estados Unidos estaría incrementándose, sobre todo en la región noreste del país, una nueva variante del coronavirus conocida como XBB 1.5, a la cual habrían bautizado como el Kraken. Ryan Gregory, profesor de evolución biológica de la Universidad de Guelph en Canadá, habría indicado que XBB 1.5 definitivamente se ganaría un apodo con una ventaja de crecimiento récord y un escape inmunitario muy alto. Es importante mencionar que habría decidido dejar la mitología griega para apostar por el nombre de un cefalópodo de la leyenda nórdica. Esta es la 5ª subvariante de la original XBB 1.1 conocida como hipogrifo, de la familia de XBB conocida como la variante grifo, una subvariante que habría generado una gran ola de contagios en Singapur, tomando en cuenta que la variante XBB es un virus recombinante entre 2 subvariantes de BA2, BA2.75 conocida como
Centauro y BJ.1, o también conocida como BA2.1.10. Con respecto a Kraken, es importante mencionar que la leyenda nórdica habla sobre un monstruo marino, un enorme monstruo colosal, la cual habría sido descrita comúnmente como un pulpo, calamar gigante o medusa, que emerge de las profundidades, ataca barcos y devora a los marineros. El mito hablaría de calamares gigantes que podrían alcanzar entre los 33 a 45 metros de largo, incluyendo 8 brazos y 2 tentáculos. A ello es importante mencionar que se le conocería como el Kraken. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto, las diferentes nominaciones que han estado dando a las subvariantes de Omicron han sido con el objetivo de poder entender, en primer lugar, un sistema de clasificación y sobre todo, poder conocer nosotros cómo diferenciar características de cada subvariante. Hoy en día se estaría alejando lo que habría sido la nomenclatura de la mitología griega para aplicar personajes de leyendas nórdicas. En este caso, a XBB 1.5 la estarían denominando como el Kraken, una criatura marina que destruía barcos y que devoraba marineros. Hoy en día, a esta variante con el comportamiento que estaría teniendo en Estados Unidos, se le habría dado este nombre. Un dato importante que nosotros debemos ir conociendo. Con respecto a la mitología griega, a la variante Centauro se le conocería como BA2.75, a Minotauro como BF.7, a la variante Grifo sería XBB, y hoy en día a la variante Kraken se le habría denominado a XBB 1.5. La variante que avanza en Estados Unidos y que ya investigaciones habrían revelado que sería más agresiva que BF.7. Datos que nosotros debemos conocer. El Kraken sería la denominación, tomando en cuenta una leyenda nórdica, para la subvariante de XBB conocida como XBB 1.5. Una variante que para muchos expertos han indicado va a complicar el curso de la pandemia en el 2023, que actualmente ya para enero 2023 ocupa un 40% de las infecciones en Estados Unidos. Ha mostrado un rápido crecimiento y tendría una capacidad para evadir la respuesta inmunitaria, llevando a muchas personas a hospitalizaciones por cuadros severos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante en donde un grupo de científicos estarían denominando al avance de la subvariante de Omicron XBB 1.5 como la variante Kraken, un personaje de leyenda nórdica importante a considerar. Según la publicación de este 4 de enero 2023, científicos hablarían sobre la variante Kraken, una variante que avanzaría por Estados Unidos y que se estaría dejando de dar el nombre de personajes mitológicos griegos y se estaría utilizando la nomenclatura de leyendas nórdicas. El Kraken representa a una criatura marina, a un monstruo marino que destruía barcos y sobre todo devoraba marineros. Es importante mencionar que había la referencia a un calamar, medusa o pulpo gigante. Dentro de ellos se habría decidido darle esta nomenclatura a la variante que avanza en Estados Unidos, dado la característica que estaría llevando sobre todo a cuadros severos y a un aumento en las hospitalizaciones. La variante Kraken sería el nombre que han dado a la variante XBB 1.5, la cual para muchos expertos es una variante que va a complicar el 2023. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L_Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo, COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867
para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.